Bienvenidos a este video curso sobre los efectos tributarios de las NIF, la conciliación contable y fiscal y los impuestos diferidos. En la primera hora vimos un tema muy clave para empezar a entender las conciliaciones contables y tributarias de fondo. Obviamente que más adelante vamos a ver cómo se diligencia el formato 2516 y ya va a ser muy fácil cuando yo tengo claros los ejercicios iniciales y también los conceptos iniciales. La primera sesión fue sobre la definición de activo, que cambia, ya no es un beneficio económico futuro, o por lo menos no es necesario que exista un beneficio económico futuro, sino que ahora es un derecho. Y tengo que tener claro el por qué, porque los países de la OCDE vieron muy afectados sus declaraciones de renta, porque la gente llevaba al gasto de una vez muchas cosas que deberían ser activo, precisamente por criterios NIF. En países como Canadá, Estados Unidos no, porque no aplica propiamente NIF, pero digamos Canadá y la Unión Europea, son países donde hay muchísimas comisiones de seguros, los mercados de seguros son muy profundos y todas las comisiones de seguros y todas las comisiones contractuales se estaban llevando al gasto para NIF, pero la gente también lo llevaba al gasto fiscalmente y entonces la administración de impuestos terminaba recaudando menos impuestos o por lo menos en el corto plazo. No es lo mismo tomar una comisión y diferirla, por decirlo así, en el tiempo que llevarla al gasto de una vez. Obviamente los efectos tributarios inmediatos son distintos. Entonces por eso la OCDE, en un artículo de Samuel Alberto Mantilla, que está relacionado en la diapositiva anterior, en la sesión anterior, recomendó al IALBI o le solicitó al IALBI, como el IALBI, acuerda que el IALBI no es un organismo gubernamental, es un organismo privado, pero la mayoría de países, los gobiernos han adoptado estos estándares de IALBI, muchos países, salvo algunos como los países árabes y también algunos países anglosajones como Estados Unidos no han adoptado. Y pues ahora con el tema de una gran división que hay en la Unión Europea, sobre todo con el tema de Inglaterra, parece ser que algunos países anglosajones tampoco quieren necesariamente estar en NIF, sino por ejemplo en USGAP. También se generan unas problemáticas políticas en relación con esto. Entonces los países que sí han adoptado NIF, que es una organización privada llamada IALBI, los gobiernos, sobre todo de la OCDE, le dijeron o me cambian la definición de activo o me salgo de la NIF. Entonces, pues la OCDE, obviamente eso se dice con mucha más sutileza, pero la IALBI dijo, no, pues mejor cambiemos la definición de activo, y eso tiene unas implicaciones grandes en los formatos de conciliación fiscal. La segunda, esa fue la primera parte, espero que la vean en el video anterior. En la segunda parte vamos a hablar de un tema relacionado con la anterior, se llama la confusión entre uso, administración y control de activos que se da en Colombia. Bueno, en otros países también tal vez se ha dado, pero tal vez donde ha sido más grave ha sido en Colombia, hay una confusión muy grande. Esta confusión también la debo solucionar antes de ir a hacer un formato de conciliación contable y fiscal. Si yo no entiendo esto, voy a tener bastantes líos para hacer el formato de conciliación. Este curso se trata de ir de lo simple a lo complejo. Yo tengo que primero entender los conceptos básicos con ejercicios y luego ir a temas mucho más complejos. Entonces, el primer ejercicio dice, ejemplo 1, la nevera de Bavaria, que usan las tiendas de barrio. Mire, como que usted ve en pantalla, hay una tienda de barrio, un mini market, que tiene una nevera con cervezas de Bavaria. No le vaya a dar ahora por querer tomarse una cerveza, sino únicamente para efectos didácticos. Dice, no se dan de baja de la contabilidad del dueño de Bavaria, ni tampoco se reconocen en la contabilidad de la tienda, solo por el hecho de usarlas, ni por pagarle seguros. Ojo, mucho cuidado con este concepto. Y se lo digo por experiencia propia, porque la gente de Bavaria, el contador José Solano, bueno, varios personajes de allí de Bavaria muy reconocidos de la contabilidad de Bavaria, pues muy, que llevan mucho tiempo allá en Bavaria, estuvieron en la especialización de NIF de la Universidad Javeriana, donde fui docente de ellos, y ellos me dijeron que incluso ellos al principio cometieron el error de darle de baja todas las neveras, y luego se dieron cuenta que eso estaba mal, que ahí había una confusión. ¿Por qué? Porque les dijeron, no, denle de baja, el que tiene que reconocer eso es el tendero, el minimarket. Entonces, quedaría pues en dos contabilidades, porque quien lo recibe como dato de usufructo no lo puede reconocer. Entonces no puede quedar a la vez en la contabilidad de Bavaria y en la contabilidad de la tienda. Y ni siquiera en el marco conceptual anterior. Es decir, que este es uno de los mitos más grandes que hay en Colombia en relación con los activos en comodato. Entonces,
Si usted mira los conceptos 172 de 2015 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y el 0647 de 2019 y varios de la Contaduría General de la Nación que usted tiene en pantalla, le explican que no es cierto que usted tenga que reconocer los bienes usados que son propiedad de otros o que los otros tengan que darle baja. Por lo tanto, no puedo confundir esto con arrendamientos financieros, que vamos a ver ejercicios más adelante cuando tratemos el tema de arrendamiento financiero. Por eso todo esto va empatando. Si yo no tomo esto en serio y no repaso los videos y no estudio esto con juicio, por eso la gente se confunde. Claro, en un arrendamiento financiero sí debo reconocer el activo en mi contabilidad, aún sin ser el dueño legal, porque recuerde que, como veremos luego en ejercicios, los arrendamientos financieros se vuelven propiedad mía cuando pago el último canon, ¿sí? Entonces, sí, yo debo reconocer estos activos en mi contabilidad aún cuando yo no soy el dueño, pero es únicamente para efectos, digamos, de los arrendamientos financieros. En los arrendamientos operativos, por ejemplo, o en un préstamo simple, no. No confundir el control físico con el control financiero que hace Bavaria. El tendero no puede guardar otro tipo de bebidas en estas neveras. Bavaria sigue con el control. Entonces, a veces nosotros no entendemos muy claramente en Colombia qué es control. Entonces, por eso también el IAB tuvo que cambiar la definición de activo por no el beneficio económico, sino por el derecho. ¿De quién es el derecho legal de esas neveras? Pues de Bavaria. Igual con la nevera de Mapollo y Pollo del Bucanero. Y los puse aquí con nombre propio porque implementé la NIV en estas dos compañías. La Pollo del Bucanero la primera avícola del país, en ese tiempo era la segunda, y Mapollo era la primera, ahora Mapollo está de segunda avícola del país. Entonces, pues conozco el tema. Si usted va a la tienda del Éxito, a Olímpica o a los demás supermercados, usted ve que si usted va al Éxito, usted ve una nevera de Mapollo, perdón, de Pollo del Bucanero, que es las que están en el Éxito, y usted ve neveras de Mapollo en muchos negocios, tal vez en Olímpica. Pero eso no quiere decir que supertiendas Olímpica o almacenes Éxito tengan que reconocer esas neveras. O porque allí hay una confusión bien grande. ¿Por qué? Porque en Colombia como que todo el mundo se volvió experto en NIF, o nos volvimos expertos en NIF. Yo por eso digo que yo no soy experto en NIF, ni en impuestos ni en nada, porque como digo yo, cuando medio entendí el IMAN y el IMAS, lo eliminaron. Entonces, lo eliminaron cuando ya había entendido el IMAN y el IMAS. Entonces, aquí experto no hay nadie, aquí todos estamos aprendiendo. Pero aquí cuando llegó lo de la NIF, la gente empezó a especular mucho con este tema y empezaron a dar de baja activos, dice que porque usted no los usaba, o a reconocerlos porque los usa. Entonces el ejemplo dice, un municipio tiene terrenos por 2.000 millones que usan unos colegios. Es detrimento patrimonial darles de baja y la Contraloría lo puede investigar. Debe continuar en el balance y por lo tanto pues no se reconoce en la contabilidad del colegio, pues porque quedarían dos contabilidades como les decía. Entonces aquí este es uno de los temas más delicados en el tema de conciliación, porque luego vamos a ver que eso tiene unas implicaciones en sanciones tributarias, luego lo vamos a ver más adelante. Entonces, allí debo tener cuidado. Hay un artículo donde uno podría profundizar sobre eso, que escribí, que se llama, está en ese enlace, la confusión entre uso, administración y control de activos. ¿Qué dijo el Consejo Técnico en estos dos conceptos que usted ve en pantalla? Que no siempre se debe reconocer un activo en comodato, y la mayoría de las veces no. Tal vez usted lo podría reconocer, si usted recibe un activo en comodato, usted lo podría reconocer, por ejemplo, si la vida útil del activo es prácticamente igual a la del comodato. Por ejemplo, si yo recibo un edificio en comodato a 50 años, pues lo mejor es que hagan de una vez la escritura pública. Entonces dice, en ese caso de pronto lo podría reconocer, pero cuidado porque ese concepto es de 2015. Pero con el nuevo marco conceptual ni siquiera lo podría reconocer a 50 años. ¿Por qué no? Por lo que ya vimos en la sesión 1. Como yo tengo el derecho legal, yo no le podría dar de baja. Ahora, si usted cree que no es así, entonces haga la partida conciliatoria que ya explicamos en la sesión anterior cómo se hacía un registro de partida conciliatoria, que era la que hacía Eduardo, el que estaba siempre cruzado de brazos. Y pues en las diapositivas, en los dibujos. Un ejemplo tercero es el siguiente. Yo tengo un vehículo o una máquina que no se está usando durante más de un año. Entonces, ¿qué debo hacer con los activos no usados? Entonces, esto hay un mito importante dentro del país, porque pues aquí se ha dicho que no, que los activos no usados, según la NIA, hay que darles de baja, y eso es una confusión tremenda, y por eso a mucha gente se le complica la conciliación fiscal. Ese camión que usted ve ahí no debe darse de baja. Por ejemplo, ahorita en pandemia, con el tema del COVID, puede pasar que usted haya comprado un camión para hacer unos despachos, y por el tema del COVID se bajaron sus ingresos, sus pedidos, y le tocó dejar un camión todo el año guardado, pues es probable. Entonces usted no lo usa. Entonces usted lo debe dejar en el activo según la NII, sigue siendo propiedad para el equipo, ojo, y lo debe depreciar para reflejar la pérdida por desuso, según la NII 16 párrafo 57 y la NII Pymes párrafo 17.20.
Pero la segunda pregunta o la B dice, ¿esa depreciación es deducible? Y la respuesta no lo es. Se contabiliza como gasto y se presenta, cuidado con la palabra presenta, como no deducible. O sea, no es que haya que hacer una contabilidad especial, sino que se presenta como no deducible porque es una ficción tributaria o presunción fiscal de acuerdo con el artículo 128 del Estatuto. Entonces, ¿cuál sería una estrategia de planeación tributaria? Saber que en la bitácora de mantenimientos se evidencia la sanción por inexactitud por depreciar bienes que no están generando ingresos. Entonces, muchas veces cuando la DIAN llega a las empresas, dice, muéstrame la bitácora de mantenimiento. Entonces, no es que yo tuve ese camión todo el año ahí y lo deprecié, pero entonces la DIAN dice, no, pero eso no es deducible. Porque el 128 dice, es deducible la depreciación de los vehículos, de los activos usados en la generación de renta del negocio. Y usted no puede demostrar que lo haya generado. Y por eso uno de los temas que está ahora en pandemia, uno de los temas más delicados, es la depreciación de los activos. Por ahí hay un video que yo tengo con, creo que es con actualicese.com, donde explico que en este momento la mayoría de nosotros tiene que cambiar las vidas útiles de los activos. Tiene que cambiarlas al método de unidades de producción, porque si usted lee la NIF 16, párrafo 1657, y también el párrafo 10, la NIF 16 en el párrafo 62A, ¿y dónde encuentra usted eso? Pues en las NIF actualizadas, que le di el enlace al principio, ¿no? O bueno, si no lo tiene, pues allá en las diapositivas, en la primera o segunda diapositiva está el enlace, porque hay gente que no tiene el párrafo 62A. Dice que los activos, aunque no se usen, se tienen que depreciar según la NIF. ¿Sí? Pero si usted usa método de línea recta. Pero allí mismo le dice que si usted usa el método de unidades de producción, usted podría no depreciar un activo que no usa. Entonces, por ejemplo, una de las consultorías que acabo de hacer, por ejemplo, para Espumados de Colombia S.A., que es una empresa muy grande en Colombia, está en varias ciudades, Barranquilla, Bogotá, Cali, Medellín. Es una empresa que se le acaba de bajar todos los ingresos por el tema de la pandemia y ellos tenían en su política la depreciación por línea recta. Ellos dijeron, no, este año nos va a ir muy mal, porque tenemos las máquinas paradas y sin embargo tenemos gastos de depreciación, porque la NIM dice que eso tiene que seguirse depreciando por línea recta, y pues entonces, ¿ese gasto es deducible? Pues no es deducible. Te digo, es gravísimo. Aparte que tengo pocos ingresos, tengo muchos gastos, y fuera de esos gastos no son deducibles, gravísimo. Entonces, una de las cosas que se tendría que hacer en este momento es cambiarse a métodos de unidades de producción, todos los que sean industrias. Pero si ustedes son servicios, también lo pueden hacer. Les digo que empresas tan grandes de cuyo nombre no puedo acordarme, pero una de las que yo asesoro grande, hipermercado grande o hipertienda, acaba de decir, o sea que cambiamos una unidad de producción. Oye, pero usted no es productivo, sí, pero yo puedo asociar. Invéntese, aquí no me podría profundizar en eso, pero usted tiene que ser creativo y decir, bueno, ¿cuál es un método? Por ejemplo, si yo soy una empresa de contadores, ¿cómo hago yo para saber cómo puedo yo inventarme un factor? Un factor de servicio puede ser una relación entre los ingresos y los gastos del año pasado. Entonces, si yo tengo un vehículo y el vehículo lo tengo ahí porque pues me ha tocado trabajar por internet, ¿sí? Entonces la DIAN le puede poner problema el año entrante, porque le va a decir, no, usted trabajó por internet y usted ese carro no lo usó. Esa depreciación no es deducible. Ah, ok, la depreciación no es deducible, ok. Pero usted sí la tiene en la contabilidad, le va a generar un gasto sin necesidad, cuando muy probablemente a usted se le bajaron los ingresos. Claro, si ustedes le subieron no hay ningún lío, pues siga depreciando el vehículo, al fin y al cabo refleja el valor del desuso. Pero siempre la depreciación, el objetivo es llevar el activo a cero, pero no cuando usted usa unidades de producción. Entonces, si usted es una empresa de servicios, usted puede decir, no, pues yo voy a sacar una relación histórica más o menos de los últimos 2 años, miro cuál era la relación ingreso-gasto y digo, por ejemplo, voy a suponer que el gasto de depreciación siempre es el 7% del total de ingresos. Voy a suponer, el gasto de depreciación es el 7% del total de ingresos. Entonces, en este año 2020, deprecio usando los ingresos. Entonces digo, si los ingresos de este año, yo siendo empresa de servicios, se me bajaron, utilizo el 7% y lo cargo a la depreciación del vehículo, pero no lo uso por línea recta. Entonces es muy importante que tengas en claro eso. Bueno, la estrategia de planeación tributaria es entonces no usar el método de unidades de producción. Perdón, aquí hay un error, disculpen. Esa estrategia, porque, bueno, aquí es en tiempos de, si no hay pandemia, es que aquí se me fue el mouse, un segundito, es que no sé por qué. Deme un segundo, por favor. Mi mouse dejó de... ya funcionó. Entonces, EPT es la estrategia de planeación tributaria. En tiempos de no COVID, ¿sí? O sea, si fueran tiempos de no COVID, es no usar el método de línea recta, el método de unidades de producción, o más bien lo voy a poner aquí. Usar línea recta. Usar línea recta. Usar línea recta. En COVID,
método de unidades de producción. Método de unidades de producción. Es muy importante que tengas en cuenta. Esto es un tema que todos ya deberíamos estar trabajando. Ejemplo 4, pero ese no era el tema. O sea, es que son líneas o aristas que se dan. Ejemplo 4, transportar S.A. administra 400 vehículos y le generan ingresos, pero no se incluyen en sus estados financieros del año 2015 ni del año 2016, ni nunca. ¿No? Porque su dueño no le han dado de baja. Quedarían dos contabilidades. Ojo, porque cuando implementé la NIE en Vehicle Tanques, ellos tienen vehículos administrados. Entonces, algunos expertos en NIE, ojo, pues, le estaban diciendo, no, es que usted tiene que reconocer todos los vehículos que usa, porque es que, no, una cosa es el uso y otra cosa es el control. Recomendación, la misma. Otro ejemplo 5 es las zonas comunes. No se controlan en las copropiedades, sino que se administran por la copropiedad y no se valoran. Aunque el Consejo Técnico de la Contaduría había opinado que sí se valoraban, después de una larga discusión académica, en las cuales algunos incluso nos metimos en líos por criticar al Consejo Técnico. ¿No? El Consejo Técnico favoreció a muchos interesados que iban a las copropiedades a decirles que había que valorar las zonas comunes, que la piscina, que porque usted se la alquila, que bueno, hay unas barbaridades. Y entonces, claro, luego tuvo que sacar el concepto 672 de 2014 diciendo que no, que las copropiedades no se valoran en las zonas comunes. Ah, pero es que las administran. Pues sí, las administran, pero no pueden reconocerlas en el activo. ¿Está claro? Eso es muy importante que tú lo tengas en cuenta porque ahí hay una confusión entre uso, administración y control. Una cosa es el uso, otra cosa es la administración, y otra cosa es el control. Y ahora con el cambio de la definición de activo, por eso esto empata con lo anterior, sí que es cierto. Les voy a hacer un ejercicio aquí adicional relacionado con copropiedades. Ustedes no son copropiedades, pero algunos de ustedes trabajan en una ESAL. Aquí, por ejemplo, o en una entidad sin ánimo de lucro o relacionada con actividades sociales. Entonces tengo que tener cuidado con eso, porque voy a mirar aquí, hay una persona aquí que trabaja, por ejemplo, en el distrito, pero en un tema social. Y yo trabajo en la Secretaría de Integración Social. Entonces voy a poner aquí una ESAL, copropiedad compra un ascensor. Según la orientación 15, pues la orientación 15 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, no es un activo, sino un gasto, aunque dure varios periodos. Entonces, ¿por qué? Por lo siguiente, si lo lleva al activo y lo deprecia, va a generar un déficit. ¿Y por qué va a generar un déficit? O sea, una pérdida no deducible, pérdida fiscal no deducible. Porque los ingresos de la copropiedad son iguales a los gastos. Entonces no va a tener cómo absorberlo. Entonces, ¿cómo así? O sea que en la contabilidad de eso, según la orientación, es así: concepto, débitos y créditos. Entonces se dice, por ejemplo, aquí va a llevar una cuenta por cobrar extraordinaria. Usted como copropietario o en una entidad sin ánimo de lucro, cualquiera, usted lleva la cuenta por cobrar extraordinaria contra un pasivo. Digamos, el ascensor vale 20 millones, entonces se lleva 20 millones contra 20 millones. Cuando recaude, hace lo siguiente: simplemente llevas el efectivo. No se los dejo apegado, no se preocupe. Llevo los mismos 20, voy a suponer, para hacerlo más rápido, contra la cuenta por cobrar extraordinaria, y me va a bajar el pasivo y me lo va a llevar a un ingreso. Entonces usted me va a decir, bajo el pasivo, bueno, cuando compro el ascensor, entonces hago lo siguiente: bajo el pasivo por 20. Mire que esta es una pregunta de examen. Una pregunta de examen es: si yo compro un ascensor en una copropiedad, como dura varios periodos, ¿es un activo? Y la respuesta es no. Mucho cuidado. Entonces eso se vuelve un ingreso. Y ese ingreso, a su vez, como usted lo compró, y la compra del ascensor es la 1110, efectivo al crédito, compra del ascensor por 20, y lo vas a llevar contra un gasto del periodo, o gasto de este periodo. Entonces eso va a ser aquí 20. Como esta entidad voy a suponer que no es contribuyente, porque bueno, si fuera el régimen especial, la DIAN ha dicho que todo lo que tiene que ver con actividades comunes es son ingresos no grabados o gastos no deducibles. O sea, que esto es un gasto no deducible, ¿no?
Entonces, no se deprecia a futuro. No, claro, porque mire lo que va a pasar a futuro. Vemos que el año entrante sería de la siguiente manera. Ingresos, cuotas de copropiedad. Las cuotas de copropiedad son débito y créditos, contable. No, vamos a poner escenario 1, escenario 2. Entonces, el escenario 1 voy a suponer que le da, no sé, 40 millones y los gastos seguramente son 40 también, porque en una entidad sin ánimo de lucro, pues no está llamada a tener utilidades. Entonces, los excedentes acá pues tienden a ser cero. Pero si en el escenario 2 usted se puso a depreciar ese activo, o sea, si usted se puso a llevar, aquí le va a dar 40 más los 20, por ejemplo, dividido, más o menos que usted le dio por ponerlo en 10 años, le va a dar 42, que pues le va a dar una pérdida. Entonces, por eso es que ni se le vaya a ocurrir a una entidad sin ánimo de lucro tener, o sea, sobre todo una copropiedad, por ejemplo, o una entidad que obtiene sus ingresos en cada año. Por ejemplo, una entidad sin ánimo de lucro puede ser una iglesia. Si una iglesia compra un activo, compra un inmueble, compra un vehículo para el cura, y voy a suponer que esa plata se la regalaron como acá, ¿cómo debería llevar la iglesia ese carro? Lo debería llevar al gasto. Entonces alguien dirá, oiga, pero gravísimo, porque entonces no se va a ver en la contabilidad. Claro, le va a tocar tener algún tipo de control. O, por ejemplo, llévelo al activo y luego lo deprecia entre el mismo año. Podría ser. O sea, podría ser que yo diga, por ejemplo, yo podría haberlo llevado aquí el activo al gasto, o, lo voy a ampliar aquí, voy a ponerle aquí un asterisco, le voy a poner por aquí abajo. O llevarlo al activo, o llevarlo a propiedad de equipo y depreciarlo en el mismo año. En el mismo año por su totalidad. De manera que le quede totalmente igual al gasto. Espero que esto haya quedado claro, porque aquí hay una confusión con esto. Si bien es cierto, yo controlo el activo, entonces listo, déjelo en el activo, pero deprécielo entre el mismo año de manera que aquí se lleve al gasto. ¿Quedó claro eso? Quiero que por favor los que tengan dudas revisen la orientación 16. Lo mismo el ejercicio número 6. No se reconocen mercancías en consignación. Yo no puedo recibir las mercancías recibidas, reconocerlas, porque el dueño no puede decir que ya las vendió. El ejemplo 7, las prenderías reciben bienes en garantía y pagan sus seguros, pero no pueden reconocerlas. Un mito dice que deben reconocer estos bienes, las prenderías, pues supuestamente los controlan. El dueño sigue reconociendo la nevera entregada y reconoce el efectivo recibido como un pasivo. Entonces, más adelante, cuando damos leaseback de fondo, por ahora no, pero lo tienen que entender desde ya. En un leaseback, el activo entregado no se da de baja, ni lo reconoce el banco. Se reconoce el efectivo recibido contra un pasivo al banco. Entonces, si yo entrego un leaseback, quiere decir, yo entrego un bien, como el edificio que usted ve en pantalla, este edificio que está aquí, yo lo entrego dizque al banco, le hago una venta, pero ni contable ni tributariamente se da de baja. Yo se lo entrego y puede que le haga esta escritura, pero yo sigo como dueño reconociendo el activo. Y reconozco el pasivo. ¿Por qué? Porque es igual que si fuera una prendería, digamos así. Bueno, y la venta de inmuebles se reconoce solo con la escritura pública para fines fiscales y NIF. Hay un artículo sobre eso que está ahí al fondo, en ese enlace. Entonces, la conclusión es que la definición de activos debe ser la misma contable y fiscalmente. Sí o sí, mucho más con el nuevo marco conceptual. Y con eso termino esta segunda parte. Quiero escuchar preguntas para que queden grabadas en el video. Si alguien tiene alguna pregunta, para parar este video y seguir con la parte número 3. La parte número 2 que acabamos de ver se relaciona íntimamente con la 1, porque lo que pretende es igualar activos y pasivos, el activo, la definición de activo contable y fiscalmente, incluyendo los activos en comodato, según me lo dice pues allí la NIF, mucho más con el nuevo marco conceptual. Hay un tema muy clave que es la venta de inmuebles. Esta es una tarea, apunte por ahí. Alguien que apunte la tarea, le voy a pedir el favor a María Fernanda que me mande una relación de tarea. Ya hemos puesto una. Si no la recuerda, nos pregunta. Ya alguno debe tenerla por ahí. La segunda tarea que voy a poner para fines evaluativos es que, por favor, le demos una leída al ejemplo 8, al artículo que está en el ejemplo 8, o sea, el artículo que se llama Venta de inmuebles y vehículos se reconoce con la escritura pública según la NIF. Eso es un punto clave que usted debe conocer. Esa es la segunda, es un artículo que toca leer. ¿Para cuándo? Yo creo que ya como para el final, pero aquí lo leyendo para que no lo coja la noche. Bueno, preguntas. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señorita, siga. Bueno, con respecto a la depreciación, el profe mencionaba que, bueno, si tengo un activo que no está en uso,
no le doy de baja, pero sí debo depreciarlo y esa depreciación se toma como no deducible. ¿Es correcto o se puede dar el caso de que, por ejemplo, hay actividades que son muy estacionarias? Entonces, digamos, tengo un activo y según mi actividad, pues unos meses me produce ingresos y otros no. Entonces, los meses que me produce ingresos yo lo deprecio, pero los meses que no me produce ingresos yo lo tengo ahí parado. ¿Es posible? ¿Es aceptado fiscalmente? Sí, mire, en los temas tributarios, esto aquí en Colombia hay unas cosas que uno se sorprende. A veces como que depende del auditor, porque precisamente me he dado cuenta que llega un auditor con un criterio de la DIAN y llega otro con otro criterio distinto. Pero ateniéndome a lo que está en la ley, sí, o sea, depende como del genio, diría yo, o de qué van a negociar, y me refiero a negociar en el buen sentido de la palabra, o sea, que van a negociar si les pongo eso dentro del expediente o no, basado en el criterio, digamos, del auditor, y en criterios previos que tenga la DIAN en sus conceptos. Pero, pues, me estoy refiriendo a las ventas, ventas estacionales, no a lo del resto, porque lo del resto sí no es un problema del criterio del auditor, está clarísimo en el artículo 128, en el artículo 128 del estatuto. Y la DIAN, de hecho, para un negocio regular, no para ventas promedio, para ventas estacionales, pero si en un negocio regular, la DIAN, ¿qué hace? La DIAN te dice, no, eso no es deducible, porque es que si usted no tiene cómo demostrarme que produjo ingresos, pues lo siento mucho. Ay, pero es que la NI dice que hay que depreciarlo si no lo estoy usando para reflejar el desuso. Claro, por ejemplo, yo compro un vehículo BMW, no sé, bueno, no, digamos que el mismo camión que está ahí, y lo dejé todo el año metido entre un parqueadero, pues obviamente que no produjo ingresos. Ah, pero se está generando una especie de desgaste por el desuso, sí, claro, y por el paso del tiempo. ¿Hay que depreciarlo según la ley? Sí, señor, porque yo lo tengo por línea recta. ¿Pero es deducible? No. Pero entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué tal que fuera ventas estacionales y estemos en tiempos normales? Vamos que no estamos con COVID. Y el año pasado, 2019, yo tenía ventas estacionales y hay unas veces que vendo y otras no. Entonces, eso el auditor de la DIAN podría ponerle problema. Hasta ahora no conozco ningún caso que le hayan puesto problema algo de ventas estacionales porque, uno se puede basar en la misma sentencia que habíamos visto por ahí muy atrás, que era la que tenía que ver con la actividad. O sea, tú te puedes basar, o sea, si te llegaran a poner problema, que no deberían, porque el tema de ventas ocasionales no, no es un problema, digamos que es parte del criterio comercial. El artículo 107 del estatuto habla de que los gastos son deducibles de acuerdo con el criterio comercial, y como esa es su actividad normal y es normal que sean estacionarias, no le deberían negar, pero si le llegaran a negar, porque si no, es que usted tuvo el carro 3 meses parado, pero es que, hombre, pues claro, no es que de enero a marzo nunca se vende nada, pero yo sí lo usé de marzo a octubre, y bueno, en los últimos meses tampoco lo usé. ¿Es deducible la depreciación de todo el año de acuerdo con el artículo 137? Sí, porque la sentencia del Consejo de Estado número 19747 de 2017, que era una que hemos visto en la sesión anterior o que hemos mencionado, ¿se acuerdan lo que yo les decía de los gastos de publicidad? Que la DIAN le pretendió negar los gastos de publicidad a una empresa y es que porque no había generado ingresos y la cosa está obligada, no, señor. Es que era con la actividad y esa es la actividad, digamos, normal. Pero eso es la respuesta para ventas estacionales. Pero si usted no es un negocio estacional, recuerde que los negocios estacionales no es porque usted haya vendido o no, sino porque está calificado como un negocio estacional. En general, y sí o sí, el gasto por depreciación no es deducible si el activo estuvo parado. ¿Listo? Eso tiene que tener claro, o sea que todos tendríamos que estar cambiando eso. Y si usted es un negocio estacional, no lo debería negar. Pero mucho más en los estacionales, yo les digo, deberían cambiar a unidades de producción. Es decir, que dependiendo de mi nivel de ingresos, por ejemplo, histórico, yo deprecie. Porque de lo contrario, imagínese usted ahorita con pandemia un negocio de venta ocasional, de estacional y que una de las buenas estaciones de ventas normalmente fuera marzo a junio, que a julio, que se espera que la pandemia dé más dura ahorita en julio, que el pico va a estar entre junio y julio, Dios nos libre. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que usted va a tener una cantidad de cero de ingreso muy bajo y unos gastos muy grandes. Espero que le haya quedado clara la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Le quedó clara la respuesta? Sí, Profe, profe. nuevamente, Sigue, sigue. ¿Alguien iba a preguntar o decir algo? Ok, bueno, ya somos 21, ha entrado alguien más. Vea, por aquí entró alguien más, entonces por favor, vean el video que queda grabado. Bueno, entonces no habiendo más preguntas, paro este video.
Voy a parar la grabación para efectos de que el video no me quede tan largo en la grabación. Bueno, nos vemos en la próxima sesión, que tiene que ver, ahora sí, entrando en materias, en materia de conciliación, con el tema de las estimaciones y lo que tengo que hacer con la cuenta de ajustes de auxilio por primera vez. Y todo esto va empatando para que cuando nos pongamos a hacer talleres en Excel del formato de conciliación ya tengamos los conceptos claros. Gracias. Nos vemos en la próxima, muy amables.